Vamos a conversar en la casa nuevamente de Juan del Amor, que nos presta su bellísima terraza para que conversemos. Y en este momento lo vamos a hacer acerca de creer. A través de la historia, el hombre cree, siempre ha tenido la necesidad de creer. Pero en realidad, el hombre, ¿por qué cree? ¿Por qué es más fácil creer que dudar, Juan? Hola, Milton. Hola. Pues mira, este es un tema, también hubo otro tema que hablamos de Dios, ¿verdad? Yo creo que este se merece una introducción corta, en el sentido, si a ti te lo parece bien, de que nosotros tratamos los temas, por lo menos en lo que a mí respecta, con toda la humildad que uno es capaz. Y no solamente la humildad como ser humano, sino la humildad mental, la humildad incluso cultural. Y estos temas concretamente como el de hoy, como es el de la fe, como es el de creer, como es el de la religión, pues cualquier persona que nos siga, que nos pueda escuchar, tiene que entender que nosotros damos una opinión, es una humilde opinión, desde nuestra capacidad que podamos tener, sin el ánimo en ningún momento de ofender ninguna inteligencia, ninguna postura ante la fe, ni ninguna actitud ante la vida de ninguna persona. Entonces nosotros hablamos desde lo que nos parece, humildemente, en plan de compartir lo que a nosotros nos pueda parecer. Y has hablado de religión, has hablado de fe, has hablado de creencias, que posiblemente esto tenga que ver con el origen de la humanidad. Es decir, el ser humano ha necesitado de toda la vida, y cuando digo de toda la vida, digo de toda la historia del ser humano, de creer en algo que te trascienda. Es decir, ha habido un vacío existencial del ser humano que lo ha llenado y lo seguimos llenando. Unos pues lo llenan a través de la religión, en una fe, en alguien superior, en un ser que nos trasciende en todos los sentidos, un ser que le ponemos unas características, sobre todo la característica de infinito, omnipresente, omnipoderoso, es decir, lo tiene todo lo que de alguna manera el ser humano ha tendido toda la vida de su existencia. Y hay otras personas que no son creyentes en ningún ser trascendente, pero sin embargo sí mantienen su fe en algo más concreto. Y puede ser el dinero, puede ser una ideología, puede ser, es decir, todos creemos en algo. Hay personas, una mayoría importante, que creen en algo trascendente, y otros pues tienen que creer en algo tangible, pero que a la misma vez te ayude, te acompañe en el devenir de tu vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es una necesidad nuestra, del ser humano, de creer, de tener fe, de creer que hay algo distinto a nosotros, que posiblemente tenga una trascendencia a nivel no de nuestra vida, sino del mundo, del universo. Juan, de pronto, yo diría, no sé, desde el punto de vista del ateo que no cree en nada o que no tiene la necesidad de creer, de pronto ellos dicen o ellos piensan, ¿no? Corregime si soy yo el que me equivoco, pero ellos dicen, si nosotros somos artífices de nuestro propio destino, entonces, ¿para qué creer o adorar algo sobrenatural? Ya. Bueno, yo creo que no tenemos por qué unir los dos conceptos. Es decir, yo creo que sí, efectivamente, somos artífices de nuestro propio destino. Nosotros somos responsables de nuestro destino. ¿En qué sentido? Pues en el que nos vamos forjando con nuestras actuaciones, con nuestras tomas de decisiones, nos vamos forjando un futuro, nos vamos forjando nuestro destino. Otra cosa distinta, como alguna vez hemos hablado, es que cuando ya el destino ha venido, uno diga, si es que esto estaba ya prescrito. No, yo creo humildemente de que con nuestra experiencia, con nuestras actitudes, con nuestras conductas, con nuestra toma de decisiones,
con nuestras opciones en cada momento de vida, vamos forjándonos nuestra propia vida y nuestro propio destino. Porque incluso digo que no es incompatible con la idea de creencia, porque realmente quien es creyente en un ser supremo, en un ser divino, en Dios, en Alá, en alguien dador y creador del universo, yo creo que también cree en la libertad del ser humano. Es decir, no puede ser, el que es creyente así lo entenderá, un Dios que nos tenga codificados hasta el punto de que nos limite la libertad. Yo creo que cualquiera, creyente y no creyente, somos fehacientemente, como si dijéramos, conscientes de que partimos de la libertad, de nuestra libertad. Porque realmente si no fuéramos libres, ahí habría un problema, porque no sería un Dios realmente Dios, es decir, sería una criatura hecha a imagen y semejanza del hombre. Cuestión que sería artificial, ¿verdad? Sería una cosa artificial. Bueno, nos damos cuenta como que estamos en una terraza y es verdad, pero la terraza está llena de bichos y no me refiero a ti, Milton, me refiero a los pájaros, me refiero al perro, me refiero a que esta terraza está llena de vida, como yo creo que también forma parte del tema que estamos hablando, ¿verdad? Claro. Es decir, de la vida, del origen, del destino, del final de todo. Yo creo que ahí es donde está la clave de nuestra conversación de esta tarde. Creo, Juan, que, y evidentemente ahí sí no me equivoco, que ha tenido una tremenda importancia entonces en la historia, a través de la historia de la humanidad y a través de distintos puntos del planeta Tierra, en forma diferente, evidentemente ha tenido que influir todo esto, lo de las creencias del ser humano. Entonces, te reitero, ¿qué importancia ha tenido esto en la historia de la humanidad? Pues mira, es una importancia trascendental. Es decir, antes, que si quieres luego podemos profundizar un poquito más, has hablado del no creyente, prácticamente de lo que se podría decir del nihilista, es decir, Nietzsche, ¿verdad? Y ahora hablas de qué importancia tiene el creer, la fe en la vida de las personas, de los seres humanos en su historia. Pues yo creo que es trascendental. Nosotros, concretamente, los que estamos hablando, quien realmente nos viene a escuchar, vivimos en una sociedad occidental, es una sociedad judeocristiana y no es de ayer, son 2000 y pico, muy pocos años. Entonces, esta fe, esta creencia traducida y normativizada en una religión ha sido clave en nuestro devenir, en nuestra historia. Y hoy la gran mayoría estamos donde estamos, pensamos lo que pensamos, tenemos nuestras escalas de valores en base a esa tradición creyente judeocristiana. Si nosotros en vez de estar aquí estuviéramos hablando, pero no por el hecho circunstancial, sino porque fuéramos personas que hubiéramos nacido en países árabes, pues en Qatar o donde tú conoces perfectamente aquellos países, pues claro, seguramente estaríamos hablando con otro tipo de cultura, con otro tipo de valores. Si hubiéramos nacido en la India, es decir, si fuéramos budistas, si fuéramos japoneses, es decir, depende de la cultura donde uno nazca, pues hay unas tradiciones, hay unos valores, incluso hay unas formas de ser y de entender la vida distinta dependiendo del tinte que ha dado esa creencia o esa religión para ese pueblo. Eso es una cosa, y otra cuestión distinta es que haya religiones no ya es decir, más permisivas o religiones menos intrusivas en lo que es la vida civil, y que el ser humano políticamente, socialmente, haya avanzado por otro tipo de derroteros que no sea los propios de la religión en la que realmente se ha formado. Es decir, si nos damos cuenta, a nivel occidental, es verdad que procedemos de una religión judeocristiana, pero el ser humano se deslinda, se separa y dice, bueno, la sociedad tiene que ser una sociedad civil, laica, con unos valores,
y luego está quien sea creyente, porque lógicamente ahora somos creyentes en Technicolor, es decir, tenemos, igual que la globalización tiene muchísimas cosas negativas, es decir, nos está fastidiando la globalización ahora mismo en cuanto a la crisis, nos despersonaliza, se aprovecha del débil, pero hay otras cosas positivas, por ejemplo, esta de vivir en Technicolor, es decir, de que seamos capaces de respetarnos en la diversidad, no solamente de ideologías, sino de creencias, y eso es hermoso, porque tú puedes ser de una religión, yo puedo ser otra, y estamos perfectamente en sintonía civil, en sintonía laica, en sintonía de un Estado, de un pueblo, independientemente de tu religión. Pero quieras que no, volviendo a la pregunta, todas las culturas, todas, están eminentemente tildadas, con tinte, marcadas por una historia, por una tradición, en donde la religión ha sido parte importantísima de la historia del ser humano. Has repetido cantidad de veces la palabra religión. Entonces, nosotros quisiéramos saber, a ciencia cierta, tu opinión o tu definición de lo que es realmente, o qué nos dice la palabra religión, su génesis, su ubicación en la historia del ser humano. Pues no existe una definición universal, pero hay que tener en cuenta una cosa. El ser humano, que cada uno tenemos nuestra mente, nuestros valores que creemos que son libres y asumidos por uno porque quiere, pues tampoco ha estado bien visto. ¿Por quién? Pues por parte de quien ha querido gobernar, por parte de quien ha querido influir, por parte de quien ha querido tener atado lo que es al resto de seres humanos, y lógicamente ahora estamos hablando de estamentos sociales, de monarquías, estamos de la historia de quien ha mandado, pues ha querido unificar y de alguna manera normativizar, es decir, al grupo de personas que han tenido una misma creencia. Entonces la religión es esa sociedad que normativiza la fe con una serie de actos y con una serie de obligaciones a través de las cuales uno puede acercarse más a Dios, al Dios de cada religión. Es decir, si tú no participas de esas normas, de esos valores que nos damos, tú no formas parte del colectivo que formamos esta religión. Por eso hay las religiones, yo creo que eso es algo, no quiero que se entienda en el mal sentido, pero algo artificial, en el sentido de que es el hombre el que la forma, es el hombre el que se da, y luego lo trasciende ¿cómo? Para que tenga valor, lo tiene que trascender diciendo, esto no es una ocurrencia del hombre, sino que esto es palabra de Dios. Y esto no es solamente cosa nuestra, de católicos, cristianos, no, es de todas las religiones. Es decir, si el ser humano dice, no, esto es cosa de los hombres, pues entonces ya no tiene trascendencia. Tiene que decir que eso es algo que trasciende de lo divino y que se normativiza. Nosotros sabemos lo que son las tablas de la ley, ¿verdad? Claro, hay otras religiones que no, que dicen, mira, no existe el pecado, no existen las leyes de Dios, es decir, existen las leyes de la humanidad. Y lo que sí existe, por ejemplo, a nivel los budistas, es que cualquier acción tiene su reacción. Y cualquier hecho o conducta que tú tengas puede tener unas consecuencias. Los cristianos hablan de pecado, pues los budistas simplemente hablan de que tiene sus consecuencias. Entonces, eso tenemos que saberlo, es decir, ¿realmente Dios, el Dios que sea, le va a importar si haces o no haces o dejas de hacer? Lo importante es que haciendo uso de nuestra libertad seamos capaces de no hacernos daño, ni a nosotros
ni al resto. Y quien sea capaz de trascenderse a sí mismo y compartir, pues eso es algo que lo ha descubierto uno y que sabrá si le beneficia o no le beneficia, si me viene bien o no me viene bien, si me siento extraordinario o me siento que me ha dolido, ¿no? Es decir, pero eso es una cosa nuestra, porque hay que entender que Dios está, si Dios existe, lógicamente, por encima de cualquier religión, que eso es algo que nosotros nos damos, nos damos nosotros las normas, pero eso es algo, es una manera de cosificar a Dios. Ahora, Juan, estamos hablando de que el hombre, a través de toda la historia, ha tenido necesidad de creer, sobre todo, como decías, en una religión. Pero yo te preguntaría si es posible hablar de la necesidad de creer desde un punto de vista laico. Bueno, yo creo que desde el punto de vista laico sí que hay que tener unos valores y creer en una trascendencia del ser humano, independientemente de que no esté yo obligado como sociedad a que se me impongan leyes, costumbres, tradiciones, valores de ninguna religión. Es decir, porque yo creo que la religión, y esto hay que entenderlo en el sentido que yo quiero decirlo, vamos, cualquiera lo puede entender como le dé la gana, pero la religión desune y el laicismo une, es decir, todos formamos parte de una sociedad en la que nos tenemos que respetar con unos valores que tiene esa sociedad, en nuestro caso occidental, y algunos valores que ya lo estamos viendo claramente, por ejemplo, a nivel económico y financiero, capitalista, que nos están hundiendo y que no somos capaces de remontarlo, pero son nuestros valores. Ahora está en nosotros el cambiarlos. Nosotros tenemos la potestad de cambiarlos. Mientras seamos capaces de aguantar, mientras seamos condescendientes en los inútiles que nos gobiernan, pues que sigan así. Pero son valores que nosotros somos responsables, no se nos ha impuesto. Sin embargo, cuando estamos hablando de valores de religión, desune desde el mismo momento en que no todos somos creyentes en el mismo sentido, de la misma religión. Entonces eso desune. Entonces no puede ser que ninguna religión en particular imponga sus valores a una sociedad, independientemente de que seamos realistas y sepamos que en algunas sociedades hay religiones que se imponen. Y estoy hablando ahora, por ejemplo, con los fundamentalistas islámicos. Entonces, ahí está el kit de la cuestión de que yo quiero transmitir. La religión es algo que forma parte del individuo, que luego trasciende a nivel colectivo, pero que no puede trascender hasta el hecho de que todos tengamos que condicionarnos por esa creencia. Sin embargo, la sociedad sí que nos damos leyes que en principio nos tienen que beneficiar a todos por igual. Otra cuestión distinta es que luego eso sea así. Y nosotros tenemos la potestad, por lo menos a nivel democrático, de decir, hasta aquí hemos llegado. Quiero otras leyes, quiero otros valores, porque estos no nos sirven. Yo creo que ahora, históricamente, el que más y el que menos somos conscientes de que no nos sirven. Pero estamos aquí aguantando, pero porque nosotros mismos somos así de sumisos. Pero no ha sido así en la historia. En la historia todo el mundo es consciente de que las sociedades se han rebelado en ciertos momentos y han dicho ya hasta aquí hemos llegado. No sabemos si va a ser el caso, pero camino llevamos. En mi país, Juan, la gente polemiza acerca de qué fue lo que se creó primero, si el huevo o la gallina. Y con el lógico temor de ser hereje, entonces, enrabado a esto que te dije antes, te voy a hacer la próxima pregunta. Al fin y al cabo, entonces, ¿Dios creó al hombre o es el hombre el que creó a Dios?
Pues yo creo humildemente que ha sido el hombre el que ha creado a Dios, porque ha sido una necesidad y ha partido de ese inicio de conversación que te comentaba, de ese vacío existencial. Es decir, el hombre, el ser humano, nacemos y con nuestra mediana inteligencia somos capaces de pensar y decir, pero bueno, ¿qué hago yo aquí? Y las preguntas características de dónde vengo y a dónde voy. Y claro, es muy triste decir que uno viene al mundo, por ejemplo, imagínate que yo, pues a dar clase. Es decir, pues maldita la hora en que yo vine al mundo, porque y fíjate que a mí me gusta dar clases y a mí me gusta mi trabajo, pero aún así, es decir, hay momentos en el que en esa forma grandiosa de la mente a nivel existencial dice, pero bueno, aquí tiene que haber otra trascendencia más importante que a lo mejor yo no soy capaz, pero alguien, algún ser extraordinario que trascienda al ser humano puede darle sentido a toda nuestra existencia. Y entonces ahí radica el origen de que el ser humano empieza a pensar, empieza a creer que hay algo más distinto de lo que uno toca. Y entonces hay 4 listos, o 3, empezarían siendo 3, 4, ahora son ya más de 27, que dicen, hombre, vamos a aprovecharnos, ¿no?, de que aquí hay dudas, de que hay gente que piensa que bueno, que luego esto va a ser mejor. Pues nada, fastidiate, si me permite quien nos escuche, jódete, porque no pasa nada. Luego va a haber una vida mejor. Claro, quien me lo dice vive mejor que yo, ¿verdad? Y entonces, claro, no tiene mérito. Y perdóname la anécdota, aunque te parezca, he oído en la tele al presidente de no sé qué tribunal que se iba ahí a la playa cada 3x2 diciendo que se iba a un hotel mediano de 4 estrellas. Y yo le decía yo a Marisol otro día, digo, es que hay hoteles de más estrellas. Es decir, claro, ese se puede permitir ese lujazo de decir que es humilde. Fastídiate tú, que te pensabas que el de 4 estrellas era lo máximo, pues entonces en este sentido y con más trascendencia, es decir, luego no me puedes vender la moto, es decir, tienes que ser sumiso, aguantarte, fastidiarte, porque luego, mire usted, yo creo que lo mejor es ese reino de Dios, ese luego, traérmelo ahora, porque si no, me tienes condicionado en esta vida por una vida que no sabemos lo que va a pasar, por un más allá, y entonces me pierdo el más acá, pero me lo estás haciendo perder. Es decir, hay que ser razonable en el sentido de que uno puede ser perfectamente creyente y perfectamente trabajar ese reino de Dios, ese reino o sociedad en la que todos podemos respetarnos, en la que todos podemos dar de lo que tenemos, en la que podría haber unas leyes en las que nos unificara con respecto a los derechos un poquito más y que podríamos controlar realmente a esos 4 que realmente están abusando y están perjudicando al resto. Es decir, esto traducido, nosotros sabemos que a nivel de humanidad somos 1/3 los que estamos extraordinarios y nos quejamos, y el resto es que no está viviendo. Entonces, esto es una injusticia, y esta injusticia es del ser humano, no es de nadie divino ni de fuera. Y entonces lo que hay que procurar es trabajar el ahora. Por eso tiene tantísima importancia el no creyente, el ateo, pero el que lucha por el bienestar, el que lucha por la justicia social de ahora. Esos son los que realmente tienen valor, porque el que lucha por el más allá, pues ¿qué valor tiene si realmente nadie ha venido a contarnos nada? Yo le doy valor a los que luchan por el más acá, por el ahora, porque realmente, y esto claro, lógicamente nos proyectamos todos, si hay Dios, yo creo que lo que más creo yo, si tiene algún interés, en que estemos bien ahora. Es decir, el que uno sea feliz ahora, en el que uno sea respetuoso y le respeten ahora, en el que uno viva su vida ahora. Y luego ya veremos. Juan, estabas hablando y pensaba que a través
de este corto proceso, de este corto camino que es la vida, uno ha conocido muchísima gente, pero muchísima gente, muy variopinta, defensores a ultranza de una religión u otra, pero también hemos conocido a mucha cantidad de gente, lamentablemente, que por interés, pura y exclusivamente por interés, han entrado en algún tipo de creencia, sea cual fuere, una religión, una secta, lo que fuere, pura y exclusivamente por interés. Y no quiero ir mucho más allá de hablar de imanes, de hablar de curas, no, gente. Entonces, ¿eso no es prostitución del alma? Pues no sé yo exactamente lo que significaría prostitución del alma, porque realmente esas personas están donde quieren estar. Y yo estoy convencido, te lo digo con sinceridad, que esa persona X, hay personas que se están aprovechando, no están diciendo, su mente no está razonando de decir, mira, como soy un hijo de nadie, voy a aprovecharme y voy a fastidiar a ese, a ese. No. Esa mente está convencida que está en el lugar oportuno y es lo que tiene que hacer. Y si a eso le unes que es un iluminado, pues entonces cágate el orito, ¿no? Porque entonces ya hay que correr. Iluminados hay muchos. Y para colmo significa que tiene la verdad. La verdad, si existe como tal, en cuanto alguien la tenga, los demás estamos equivocados. Claro, Milton. Entonces, claro, en ese sentido, esas personas no ya está en que se aprovechen, que sería lo menos malo. Está en el fascismo mental que pueden tener con respecto a imponer a los demás su verdad. Es decir, el equilibrio, yo lo entiendo desde el momento en que uno es capaz de pensar y creer que las verdades son múltiples. No ya que cada uno tenga su verdad, pero que las verdades, no existe la verdad, son las verdades. De tal manera que nunca podré yo imponerle, ni querré que me impongan a mí, la verdad de nadie. Entonces, desde ese punto de vista, que cada uno practique, milite, sea fiel de la religión que le parezca, respetando a los demás en su sitio y vamos, también trabajando para que se les respete, porque esa es la clave. Yo una vez te dije, y claro, la que más conocemos, en la que con más facilidad nos podemos mover, es en la religión cristiana, que Jesucristo lo dijo, está escrito en los evangelios, dijo, el que no está conmigo está contra mí, ¿verdad? Y eso dice que el que no está contra él, está con él. Es decir, y ahí está la clave. Es decir, una persona que no está en contra de la solidaridad, que no está en contra de hacer el bien, que no está en contra del respeto, que no está en contra de que todos seamos iguales ante la ley, que no está en contra de ser persona, esa persona es una persona libre y es una persona que puede estar en cualquier religión, incluso en la cristiana. Y es una persona que sea creyente o no sea creyente, se ha salvado a sí misma. Y se ha salvado, entendámonos, en esta vida. ¿Y qué significa salvado? Significa que uno ha llegado al equilibrio emocional, ha llegado a aceptarse a sí mismo, ha llegado a aceptar a los demás con los defectos y como son. Es decir, esa persona ha llegado a ser feliz. Y en esa tendencia es donde yo creo que debemos de estar la gran mayoría. Es decir, en aceptarnos y en aceptar, independientemente. Es decir, y llega un momento en que uno acepta a todos, independientemente de que eso no quiere decir que respete a todos, porque yo al fascista no lo respeto, yo al asesino no lo respeto, es decir, yo al que fastidia y abusa y se lucra con el bien común, pues no lo respeto. Es decir, eso son cosas distintas. Vamos a respetarnos como personas, pero para ellos, si es posible, que vaya a la cárcel. Claro, de esos hay que defenderse, pero de las personas normales y corrientes, que somos la mayoría, de esos es donde hay que partir para realmente llegar a ser feliz
comprendiéndote, aceptándote y aceptando. Para terminar, y creo que voy a ser irreverente otra vez, profeso la religión cristiana, lo adelanto. Pero a través de los siglos, vayamos de ahora del siglo XXI hacia atrás, se han abierto un montón de chiringuitos, llámese esta religión, esta secta, los animistas, bueno, todo lo que tú sabes, sí, que hay miles en el mundo. Llegará el siglo XXII, llegará el siglo 30. ¿Cuántos chiringuitos más se abrirán de aquí a 15 o 20 siglos en adelante? Entonces, la conclusión que saco a través de tus palabras esta noche es que, al fin y al cabo, el hombre que tiene la necesidad de creer en algo sobrenatural, su misión, más entonces que alabar a un Dios, puede ser el de crearlo. Bueno, yo creo que la misión del ser humano, y hablando, me refiero en sana paz, es procurar el beneficio del ser humano. Desde el momento en que el ser humano empieza a crear ese Dios para alabarlo, está condicionándonos, está mermándonos libertad al resto, está coartando el pensamiento libre que tengamos cada uno. Entonces, a Dios hay que dejarlo en paz, porque es Dios, si existe, ¿verdad? Entonces, ¿con quién se tiene uno que meter? Con uno mismo y con los demás, en el buen sentido. Yo no sé qué va a pasar, como tú dices, dentro de unos siglos, y cualquier cosa que digamos, que vengan y nos digan, no estabas equivocado, ¿verdad? No, pero lo vengo a decir porque, claro, el ser humano tiene su evolución, y es verdad, ahora se puede ver cuando el ser humano adoraba al sol. Pero también acuérdense de que la Iglesia también mató a personas que decían que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol, y no era el Sol el que daba. Es decir, depende del momento histórico, depende también del avance en conocimientos y depende de la misma ciencia. Es decir, el ser humano cambia ciertos valores, cambia ciertas creencias en base a lo que va descubriendo. No hace tanto se pensaba que las ranas nacían por generación espontánea, y era lo que se creía. Entonces, desde ese momento que el ser humano empieza a darse protagonismo, a entender, pues entonces empieza a ver que el mundo tiene sus reglas, y que no hace falta echar mano continuamente de esta creación concreta. Pero luego también se adapta el creyente y dice, como yo creo en la trascendencia de Dios, no tiene por qué estar Dios en cada momento actuando, sino que hay una trascendencia en la vida del ser humano, del universo, y que todo irá viniendo por su propio cauce, como puede estar el código genético en una semilla, que ya se puede saber hasta lo grande que va a ser un árbol, siempre y cuando, y ahí estaría la clave de lo que te he comentado yo, del protagonismo de uno mismo con respecto a su futuro y a su destino, siempre y cuando las condiciones ambientales sean las idóneas. Si el árbol empieza a crecer y mañana te viene una tormenta y un rayo lo parte, y dices, oye, que estaba previsto, ya se sabía que iba a tener 20 metros, y al segundo metro solo ha comido una cabra. Es decir, claro, pero hay que entender que esas son las condiciones ideales. Entonces, en ese sentido, claro que hay personas que creen en el destino, pero hay que entender que uno influye en su destino, que la experiencia, el aprendizaje, los acontecimientos influyen en nuestro destino, influyen en mi forma de ser, influyen en mi forma de pensar. Entonces, es más importante que creamos en nosotros mismos, es más importante que creamos en la persona, que uno esté pendiente, condicionado, esté amordazado por algo que está por devenir, que no se sabe, y sin embargo se crea o se puede ser respetuoso y se puede ser libre y respetar la libertad de los demás. Muy bien, muchas gracias, Juan, una vez más, muchas gracias por dejarnos disfrutar de esta aireada y con tantos pájaros hermosos terraza de tu casa. Y a ustedes, entonces, para terminar por hoy, decirles que al final nosotros concluimos que la creencia, en fin y al cabo, es una idea
que posee la mente, como mucha gente dice, pero yo realmente diría que es todo lo contrario, Juan, ¿eh? Es que la mente se deja poseer por esa idea y entonces sigue ese camino. Nada más, dentro de una semana, si Dios quiere, volvemos a vernos.